Continuamos hablando de la planificación de proyectos con estándares internacionales y vamos a continuar hablando del cronograma, los costos y los recursos, es decir, la gestión del desempeño en el contexto de la planificación práctica y la gerencia de proyectos. Miremos entonces de qué se trata. Estamos hablando de la gestión del desempeño y estábamos haciendo claridad de cómo la gestión del cronograma, la gestión de los costos y la gestión de los recursos son sistémicos, es decir, que cuando hago modificaciones en el cronograma me afecta los costos y me afecta los recursos. Cuando yo cambio un recurso, pues cambian los rendimientos, de manera que los cronogramas posiblemente se van a modificar y posiblemente los costos también. Cuando yo tengo un requisito de costos, una restricción, me toca que disminuir el perfil del recurso, la calidad del recurso. Es decir, estos son tres planes de gestión que se manejan de manera sistémica y por eso nosotros hemos decidido manejarlos de manera simultánea. Bien, vamos a mirar el tema de los recursos. Entonces, frente al tema de recursos, recordemos también que estamos en el capítulo 9 del PMBOK y en este caso estamos hablando de 6 procesos. En planificación 2, planificar la gestión de los recursos y estimar los recursos de las actividades. Yo planifico los recursos y estimo los recursos de cada actividad. Fíjese que esto es muy importante porque al estimar el recurso de cada actividad, precisamente habilito la posibilidad de empezar a avanzar en el cronograma, porque ya definí el recurso por cada actividad. Lo mismo ocurre con los costos. Al definir o al estimar los recursos de las actividades, puedo avanzar precisamente con los costos. Y ahí está el tema sistémico, desde la misma planificación. Ahora, en la ejecución tengo que adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo y dirigir el equipo. Es decir, la ejecución se concentra en el equipo, en cómo adquirir el equipo, desarrollar y dirigirlo. Bien, ok. Y finalmente, controlar los recursos en control. Y aquí sí se controlan realmente los recursos materiales, más que el talento humano. Este está, sí, está ubicado en el capítulo 9 del PMBOK, dentro de la matriz que estamos siguiendo. Aquí está la gestión de los recursos con sus diferentes procesos: planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir el recurso, desarrollar el equipo, dirigir el equipo y controlar finalmente los recursos. Para eso, pues desde luego que el conocimiento de el triángulo del talento es vital. Estamos hablando del talento humano, estamos hablando de mirar cuáles son las competencias técnicas que debe tener el equipo, cada persona, cada miembro del equipo y cada persona que va a ser contratada, qué competencias de liderazgo debe tener, qué competencias en estrategia y negocio. Esto es muy importante, por eso el triángulo del talento, digámoslo, es un buen apoyo. Ahora el project, porque en el project se va a desarrollar la estimación de los recursos y finalmente se va a desarrollar el resto del cronograma y a lo mejor el presupuesto, la gestión de costos. Y la matriz de roles y responsabilidades, que es, digámoslo, la herramienta básica para poder de alguna manera organizar los trabajos en cualquier proyecto. Miremos entonces en detalle lo que tiene que ver con la matriz de roles y responsabilidades. Aquí está la matriz de roles y responsabilidades, no es otra cosa que definir en el eje de las X el equipo. Aquí está el líder del proyecto, el líder de control del proyecto, el enlace, dirección de gestión de proyectos, dirección de gestión social, selección de seguridad física. Este es un ejemplo de alguna manera de un equipo de un proyecto y aquí están los entregables y los paquetes de trabajo. Recuerden que fíjense ustedes que la EDT es fundamental. O sea, aquí está reflejada la EDT. Esta es la EDT. Aquí están los diseños e ingenierías. Aquí están las compras especiales. Y entonces se define quién va a aprobar con A. Por ejemplo, acá en aprobar el plan de gestión de la calidad. El líder del proyecto lo aprueba. Finalmente, el líder del control del proyecto
va a comunicar la información de esa actividad. Podemos mirar aquí, por ejemplo, este ejemplo: elaborar bases del estimado y presupuesto para el proyecto. Aprueba el líder del proyecto. Comunica, interviene el líder de control del proyecto. Interviene el enlace de dirección del proyecto. Ejecuta la dirección de gestión social, lo mismo que la dirección de seguridad física. Entonces, de esta manera se va organizando el proyecto y se va asignando la responsabilidad o el nivel de apoyo que ofrece cada uno de los miembros integrantes del equipo. Esto es muy importante porque aquí vamos delegando, vamos estableciendo quién va a hacer cada cosa, y eso es vital en cualquier proyecto. Entonces, desde la planificación, este es un poco la etapa de planificación. Aquí está el plan de gestión de los recursos, donde se identifican, se planifica la adquisición de recursos y donde se estima el rol, los roles y responsabilidades. Se establecen los organigramas del proyecto. Se hace la gestión de los recursos del equipo del proyecto, capacitación prevista, desarrollo del equipo previsto, control de los recursos previstos, plan de reconocimiento también previsto. Entonces, aquí está la matriz de roles, que es como lo que veíamos ahora, que se debe desarrollar desde la etapa de planificación. Y el otro componente, que sería el acta de constitución del equipo, que precisamente debe tener unos mínimos, es decir, valores y principios del equipo, pautas de comunicación, criterios y procesos para la toma de decisiones, procesos para la resolución de conflictos, pautas para reuniones y acuerdos del equipo. Y eso debe quedar consignado de manera que haya un acuerdo claro sobre cuáles son las condiciones para que cada persona que va a ser contratada tenga, digámoslo, ese norte, esa hoja de ruta, tenga claro cuál va a ser los procesos, procedimientos y cuáles son los valores y principios de esa organización y de ese proyecto. Aquí, digámoslo, más detalle, en donde sabemos que tenemos, digámoslo, como componente del plan de gestión de recursos esta matriz de roles y responsabilidades, lo que tiene que ver precisamente con el acta de constitución del equipo, y también la definición detallada del recurso. Entonces, se define el recurso. Se define en términos de materiales, recursos, equipos y transporte. Se define en términos de perfiles, en el caso del talento humano. En el caso de materiales y equipos, se define en términos de especificaciones técnicas, y transporte igualmente. Y finalmente se trabaja el calendario de recursos, es decir, cuándo finalmente va a entrar el recurso y hasta cuándo lo voy a requerir. Si es el caso de una persona, digámoslo, de un colaborador. Bien, entonces ahora vamos a mirar el ejemplo que traemos, a ver de qué manera vemos la integración desde el principio, desde la EDT. Entonces aquí está nuestra EDT ya acostumbrada. Aquí está la EDT del proyecto de inversión del centro comercial. Recuerde que tenemos la dirección del proyecto, que eso va en todos los proyectos, los estudios de factibilidad, los diseños, el plan comercial y de mercadeo, la construcción y la entrada en operación. Y como es de costumbre, vamos a mirar entonces la EDT. Y aquí está la EDT, que nos va a ofrecer la posibilidad de tener esa ayuda gráfica para poder conversar con el equipo, de manera que tengo el entregable principal, el proyecto de inversión, centro comercial. Tenemos el primer entregable, dirección de proyecto, estudios, diseños, plan comercial y de mercadeo, construcción y la entrada en operación. Y por cada una de estos entregables, pues desde luego que están los detalles de los paquetes de trabajo. Hasta el nivel de paquetes de trabajo se llega en la EDT, para que finalmente me permita precisamente mostrar de manera fácil y conversar y, digámoslo, comunicarme con el resto del equipo y planificar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Pero asimismo se desprenden y se definen las actividades, de manera que continuamos con el proceso. Vamos a mirar el proceso después de que tengo la EDT, que aquí está la EDT con los paquetes de trabajo y actividades. Se definen las actividades, ¿cierto? Supongamos que
Vamos a ir hasta nivel de paquetes de trabajo y enseguida se estiman los recursos. O sea, muy importante la estimación de los recursos, porque la estimación de los recursos, como hemos dicho, permite avanzar en el cronograma, permite avanzar en los costos. Por eso, una vez se tienen estimados los recursos, podemos avanzar con los presupuestos. Una vez tenemos estimados los recursos, entonces podemos de alguna manera organizar también nuestra matriz de roles y responsabilidades. Aquí en el eje de las X, aquí en la parte de arriba está el patrocinador, el gerente del proyecto, el experto de presupuestos, el experto comercial, el experto de marketing, el director del equipo de ingenierías, el ingeniero residente, el ingeniero de instalaciones, el arquitecto. Si quisiéramos más detalles, por ejemplo, pondríamos acá el equipo de ingenierías completo, porque ahí hay personas que se ocupan de cada una de las áreas específicas de estructura, de acabados, el otro de instalaciones eléctricas, sanitarias. Cada uno tendría el arquitecto, es decir, digamos lo que, pero a este nivel de detalle me permite primero saber quién va a hacer qué. Entonces aquí están las actividades, los paquetes de trabajo, quién se va a encargar. Entonces aquí aparece A, sería el señor que autoriza, R, el responsable, E, el que ejecuta. Normalmente el que ejecuta podría ser o no el responsable, y quién va a apoyar esa actividad. De manera que aquí está en este mapa claramente. Por ejemplo, vamos a buscar aquí este presupuesto con los diseños básicos. ¿Quién aprueba? El gerente del proyecto. ¿Quién es el responsable? El experto de presupuestos. Por aquí otra actividad, evaluación financiera. Aprueba el gerente de proyecto, el responsable, el experto de presupuestos. ¿Quién apoya? El equipo de ingeniería, porque se trata de una evaluación financiera que a lo mejor va a tener mucha información adicional. ¿Quién maneja, por ejemplo, el tema de preliminares? Aprueba el gerente de proyectos, y en este caso entonces está responsable el ingeniero residente. Y así para todas y cada una de las actividades. Pues esta matriz de roles y responsabilidades es muy importante. Cuando un gerente de proyecto llega a esta instancia, realmente descansa, porque puede empezar a delegar con tranquilidad, sabiendo que hay un responsable, que hay quien va a ejecutar, quien va a acompañar, bien, después de haber definido desde luego, digámoslo, las actividades y los recursos de esas actividades. Esto para finalizar, un mensaje de cómo las estructuras jerárquicas tradicionales solo perjudican. Cada día se requiere una estructura más plana, un equipo que interactúa, en donde todos colaboran, todos se apoyan para generar sentido de pertenencia, y no un gran jefe que finalmente en algunos casos lo que hace es destruir el sentido de pertenencia y la motivación del equipo. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con los recursos.